Muy buenas tardes, Argentina, desde Interesting People Online, desde Viena para RTV Española, para los canales de telecable argentinos y la radio Mundo Rural, quien pasará también y editará este programa. Hoy tenemos un invitado muy especial, el señor Álvaro Luis Alzogaray, de la UCD Argentina. Todos ya conocen el nombre y lo vamos a saludar. Es ingeniero industrial y también político. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestro programa. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué tal, Karina? Gracias por esta invitación a conversar a través de tu audiencia y los que quieran escuchar. Así que muy complacido de este contacto. Bueno, Álvaro, ¿nos podés describir un poco quién sos? ¿Tenés el mismo nombre que tu padre? ¿Cómo renace esta nueva UCD? ¿Cuándo nació la UCD? ¿Y cuáles son las expectativas o los proyectos que tienen? Bueno, vamos a tratar de resumir un poquito la situación, haciendo un poquito de historia, ¿no? La UCD nace en el año 1982, fue fundada por mi padre, como todos conocen, se llamaba la Unión del Centro Democrático, se llama la Unión del Centro Democrático. eh, Nace en un momento muy especial del país, donde las ideas liberales empezaban a florecer, sobre todo en la juventud. No sé si se acuerdan que en las universidades había una organización estudiantil que se llamaba UPAU, que cosa misteriosa venía ganando elecciones. En ese momento aparece la UCD con las ideas liberales y muchísimos jóvenes se volcaron a la UCD y le dieron mucha fuerza y motorizaron el desarrollo y el crecimiento. Claro que en el mundo también las ideas liberales en la época de Ronald Reagan y Margaret Thatcher venía una onda por ese lado, ¿no es cierto? Y, y bueno, la UCD se presenta a elecciones con los jóvenes. En las primeras elecciones no nos fue bien porque todavía estaba el problema del peronismo-antiperonismo. Sabés que en Argentina el peronismo-antiperonismo condicionó y ponía límites a todo lo que era nuevas agrupaciones porque la gente se polarizaba siempre, era muy fuerte el peronismo-antiperonismo. Y normalmente la Unión Cívica Radical captaba el antiperonismo, aunque no fueran radicales, ¿no es cierto? Porque estaba el problema de Perón, el peronismo, etc. Entonces, en la primera elección no nos fue bien, sin embargo, pudimos sacar dos diputados nacionales, es decir, no nos fue bien a nivel presidencial, pero pudimos Ujú. sacar dos diputados nacionales que hicieron pie en el Congreso. Era todo un acontecimiento que un partido liberal pudiera acceder al Congreso, ¿no? Nunca hacía años de años que no existía esa posibilidad. Y a partir de ese momento se empezó a construir el sector político liberal en la Argentina a través de la Unión del Centro Democrático. Y fuimos creciendo en el tiempo, en las elecciones intermedias que siguieron, en otras elecciones también, y ganando más diputados para el Congreso. Pero sobre todo fuimos creciendo en el tema de las ideas, porque pudimos tener una influencia muy grande a través del partido político y de la propia acción personal de mi padre, que siempre fue relevante y tenía acceso a la sociedad, a la opinión pública, etcétera, aunque no estaban todos de acuerdo con él, por supuesto, pero el acceso lo tenía y lo escuchaban. Entonces pudimos influir muchísimo en el tema de las ideas en aquel momento, ya sea desde el Congreso como desde otros medios de difusión. Y bueno, cuando llega el año 1989, que hay elecciones presidenciales, ahí nos presentamos, UCD y partidos aliados de provincias, etcétera. A las elecciones, la fórmula presidencial era Alzogaray Natale, y tuvimos la grata sorpresa, sabíamos que por supuesto no íbamos a ganar las elecciones, pero pensamos que íbamos a hacer una elección bien, de crecimiento. Y bueno, fuimos la tercera fuerza política electoral en el país. Otra situación que era increíble, porque el partido donde claramente tenía el signo liberal, ¿no es cierto? No era nada confuso, y las ideas liberales, poder llegar a la población con más de 2 millones
500.000 votos, creo que era en ese momento, a ser la tercera fuerza política en el país. Y no fuimos la segunda, porque el señor Angelós, que era del Partido Radical, ya empezaba a mandar mensajes que iba a marchar por este lado. El famoso dicho de él, el lápiz rojo, porque el problema en aquel momento, como fue siempre, es que teníamos déficit de presupuesto y teníamos inflación. Acordémonos que Alfonsín nos mandó a todos a la hoguera hiperinflacionaria, con un nivel del 3000% anual, ¿no? Entonces el país está realmente en una situación muy complicada y teníamos en aquel momento a un candidato a presidente que se llamaba Carlos Saúl Menem, que no proponía nada salvo síganme, no los voy a defraudar, vamos a hacer la revolución productiva, y ese era el mensaje de Carlos Menem, ¿no? Pero claro, él tenía mucho acceso a la gente, ¿no? Sobre todo a los peronistas, y le confiaron, pero él no decía lo que en definitiva iba a terminar haciendo. Un día me tocó preguntarle, ya siendo post presidente, me tocó preguntarle ¿por qué no dijo lo que iba a hacer? Y si no, ¿quién me va a votar si digo eso? Me acuerdo, Bueno, sí. entonces, bueno, pero para terminar un poco el asunto, esa es la historia de la UCD con un crecimiento muy fuerte, con una buena posición electoral, con una buena influencia en la sociedad argentina, y bueno, y después lo toma el presidente Carlos Menem como política de ellos, como el rumbo general que el presidente en ese momento puso en su política, era una política de tipo liberal, sobre todo en el área económica. No nos olvidemos el proceso de privatizaciones, el proceso de desregulación económica, el proceso de la apertura de la economía, que venían inversiones, estabilidad, etc. Y ahí estamos muy contentos y ahí nosotros apoyamos, porque alguna pregunta va a venir después, porque nos dicen, enemistas, son peronistas, no. Nosotros lo que apoyamos fue el cambio de rumbo, que era del peronismo tradicional, a un cambio de rumbo liberal. Y entonces decidimos apoyar ese esfuerzo que el gobierno estaba haciendo, el presidente Menem, y la sociedad en general. Bueno, ese es el punto principal. Ahora vuelvo un poco a quién soy yo, porque me fui por una rama. Sí. Y después te hago ya las preguntas que... Yo soy ingeniero industrial, recibí hace años en la Universidad Católica Argentina. Mi profesión después fue tornando hacia la parte de proyectos de inversión económica, consultor externo de empresas para nuevos proyectos de inversión. Eso fue prácticamente toda mi vida, digamos, profesional, y lo sigue siendo, aunque ahora hay menos trabajo en la Argentina, ¿no? Pero de todas maneras, ese fue mi rumbo, en ciertos campos específicos. Energía, agroalimentos, etc. Y además, sí, vos comentaste, en realidad yo no soy un político tradicional, yo apoyé mucho a la formación del partido, de la UCD, y también lo había apoyado antes a la Nueva Fuerza, años tremendos, en el año 73, cuando todavía estaba el tema de la guerrilla y bueno, Isabel Perón, también la hiperinflación y todo eso. Y mi vocación en aquel momento era trabajar para la formación de una organización política, pero yo decía tranqueras adentro. ¿Qué quiere decir eso? En vez de tratar de postularme para diputado, lo que sea, mi trabajo era estructurar la organización política, ayudar, ¿no? Y bueno, ahí es donde recorría el país dando conferencias sobre lo que eran tipos de acción política del partido, las bases doctrinarias, los programas, las plataformas, etc. Y sobre todo, tratando de incorporar dirigentes al partido, que necesitábamos, obviamente, en cada distrito. Un poco la tarea que me gustaba mucho y que la hice en aquel momento. Y después sí, trabajé en todas las acciones de la UCD, pero siempre internamente. Colaboré con actos públicos, el famoso acto de River, no sé si lo conociste o te acordás, Sí. que llenamos casi con 5.000 personas bajo una lluvia increíble y además cobrando entradas a la gente. Es una cosa única. Y bueno, después viene todo el proceso, llamémoslo de ocaso, de la UCD. Cuando viene Menem con sus nuevas políticas, que son las que nosotros nos desinflamos un poco como partido opositor,
porque era al revés. Nosotros estábamos apoyando políticamente ese proceso de claro, cambio. Entonces, ahí, los partidos crecen cuando son opositores contra un gobierno determinado, porque puede señalar, y nosotros al revés, teníamos que decir, esto está bien, hay que seguir haciendo, hay que privatizar, hay que esto, felicitamos la acción del gobierno, y entonces ahí nos desinflamos un poco en cuanto a la gente. Pero la verdad es que todo el sistema de partidos políticos en la Argentina fue cayendo. Hoy casi no existen los partidos políticos, existen los espacios políticos. sí, Hay espacios del peronismo que tienen varios espacios. El radicalismo como partido, cuando se presentó hace unos años, apenas sacaba el 3% de los votos. Recién cuando se presentó en unión con el PRO de Mauricio Macri y otros partidos, y Coalición Cívica, etc., representó una alternativa de oposición, ¿no es cierto?, al kirchnerismo. Eso es lo que votó la gente. sí, Bueno, ¿en qué estamos ahora? Estamos en que queremos rehabilitar una alternativa liberal, lo hacemos a través de la UCD de vuelta, estamos a punto de conseguir, porque se había perdido, la personería jurídica política a nivel nacional. Con eso, para utilizar un término futbolero, vamos a jugar en primera, estamos en primera B en este momento, así es que estamos con el un primera, y estamos, renacimiento, ¿no? Un claro, claro, renacer, vamos a renacer políticamente y jurídicamente. sí, Y lo que estamos haciendo, la dirigencia, es tratar de confluir con otras fuerzas políticas afines, ya sea nacionales si no existiera, que existe uno o dos, y distritales, para conformar un gran frente de partidos políticos y que pueda servir primero como oposición al gobierno kirchnerista que nos va a llevar por muy mal camino. Pero es una posición donde toda la gente que piensa en términos de la Constitución, del derecho de propiedad, de la libertad, en términos generales, podemos confluir en una acción electoral. Y ese es el punto central. Ahora y este año hay elecciones intermedias de diputados, se resuelve, y senadores, se resuelve a través de cada provincia de forma individual, por lo que nos cuesta un poco amalgamar intenciones ahí, porque cada distrito en realidad es bastante autónomo, pero estamos tratando de que todos sigamos una línea de alianzas para ese fin. Y desde ya, para el 2023, si llegamos vivos y salvos, en el 2023, no, sin marcapasos, como decía hace años el doctor Balbín, bueno, si llegamos sin marcapasos, crear una alternativa, centro liberal, como se le quiera llamar, para que sea una alternativa de poder, que no necesariamente tiene que ser la presidencia, pero sí puede ser los otros poderes, el otro poder del Estado, que es el poder legislativo. Y a partir de ahí sí avanzar, porque es increíble que Argentina todavía no tome ese camino. Cuando lo hizo grande al país fue justamente las políticas liberales después de la Constitución argentina, la Organización Nacional, cuando vino toda la inmigración. Es un país que confió en la libertad, y en la libertad se sí, creció, y llegamos a ser cualquier parámetro que se quiera medir, entre los primeros 4 o 5 países del mundo, en educación, en economía. Acá venía la inmigración porque era un país de oportunidades. Eso lo consiguió el orden social de la libertad, ¿cierto? Otra corriente de inmigrantes iba a los Estados Unidos, venían de Europa, venían dos sí, corrientes. sí, sí, Iba a Estados Unidos, incluso los italianos se dividían, los que iban a Estados Unidos, los que venían a Argentina, porque fue la primera corriente de es inmigración. así, Y sí, bueno, eso funcionó bien y por eso crecimos y llegamos. Eso es lo que la gente, tal vez los jóvenes, no comprenden mucho, que Argentina fue uno de los primeros países del mundo con este sistema. El sistema de la libertad, el sistema del respeto por la propiedad, el sistema del respeto por todos los derechos individuales que la Constitución establece. En la medida que nos fuimos apartando de la Constitución, y bueno, empezó la decadencia cuando el Estado empezó a intervenir en la economía y en la vida hasta privada de los habitantes, ¿no es cierto? Y bueno, ahí empezó la decadencia, que aquel que quiere entender
por qué Argentina tiene esta decadencia. No es porque somos argentinos, porque cuando éramos argentinos estamos entre los primeros lugares, además vemos países que estaban atrasados en relación a nosotros, y sin embargo han crecido muchísimo. Nosotros competíamos, estábamos igual que Nueva Zelanda, que Australia, que Canadá, incluso superiores. Así que somos argentinos. Y tampoco la pampa húmeda en aquel momento funcionaba porque después no se secó la pampa. Es igual. Quedó funcionando. Era el punto. Perdón, estás desactivado. A ver, ¿puedes activar tu audio, por favor? Porque Aldo, estás mudado. A ver si podés activar tu audio, por favor. Ahí Ahí. está. Sí, sí, sí. ¿En qué me quedé? Lo que decía es que Argentina fue un país importante en el Sí. mundo, fue un país grande, un país con recursos, un país con capacidad de trabajo, cuando venían inmigrantes con Argentina, y llegamos a los primeros niveles. Algunos después decían, bueno, porque era la pampa húmeda. No, que la pampa se secó después y fuimos. No, lo que pasó es que el Estado empezó a intervenir en la vida personal, privada y en la economía. Y ahí es donde empezamos a la decadencia. El golpe de gracia de ese principio de decadencia se lo da Perón en el año 45 al 55, cuando directamente impone un sistema estatista, ya también de tipo fascista, que coartó todas las libertades individuales. No se podía opinar en la época de Perón, porque si no podía ser preso. Entonces los jóvenes también tendrían que leer un poquito de historia y ver qué pasó con ese peronismo. Bueno, además de contramano de la historia. Ahí tuvimos mala suerte, porque cuando el mundo terminó la guerra, ¿no es cierto? Los países que empezaron a avanzar rápidamente, esos fueron los países como Alemania, que después llamaron el milagro alemán, los países que confiaron en el orden de la libertad, en la economía de mercado. Acuérdense la reforma alemana en el año 48, cuando estaba ocupada Alemania por las cuatro potencias que habían triunfado en la guerra, ¿no? Estados Unidos, Francia, Rusia. Y entonces, de repente, se produce un cambio, porque durante el primer año y pico, los primeros 2 años y pico, no había ningún cambio. Alemania estaba destruida moral y materialmente, después de haber perdido la guerra. Sin embargo, viene un señor Erhard, y sin preguntarle mucho a las potencias y los militares, ¡pum!, impone la economía libre. Y en muy poco tiempo, la fuerza de los alemanes, todo eso, puso a Alemania en los primeros planos, hoy en las primeras potencias, sabemos. Eso no fue obra de un milagro, ni porque llovió mucho o poco, fue obra de la política económica, que es la que nosotros defendimos y defendemos hace tantos años, llamado orden social de la libertad. Y entonces, bueno, otros países, Francia con De Gaulle, que estaba muy mal y que tenía la hiperinflación dando vuelta, y que un día arma un comité llamado Comité de Rief, al frente del cual puso a un señor Jacques Rief, por supuesto liberal, que hizo un programa, sale Alemania, sale Francia, adelante, Italia con Einaudi. Entonces, cuando esos países después de la guerra, y que además podían necesitar de nuestros recursos, de nuestros alimentos y nuestras cosas, viene Perón, de contramano de la historia, y hace al revés, viene con el fascismo y con el cierre de la economía, y ya con la hiperinflación, en fin, ya sabemos, con el dispendio y con todas esas cosas. Ahí tuvimos mala suerte. El problema es que después de Perón, las políticas. Perdón, te voy a interrumpir. Les pido por favor a las personas que nos están escuchando que desactiven las cámaras, por favor. ¿Sí? Que no estén. Gracias. Después de Perón, las políticas que se siguieron, en mayor o menor grado, eran básicamente la misma. El partido, por ejemplo, el Partido Radical, que era antiperonista, seguía con las mismas ideas. Ellos tenían una plataforma famosa de Moisés Levenson, que era exactamente la misma que el peronismo. ¿En materia de qué? En materia económica estoy hablando, no en materia de libertad, porque el Partido Radical obviamente es un partido más respetuoso de las libertades. Pero en materia económica era estatista, era intervencionista, era dirigista y también inflacionario. Entonces esos eran los 4 puntos que nosotros peleamos durante tantos años para el cambio del sistema y volver al sistema de la Constitución. Ese es el punto, que es el que nosotros hoy en la Argentina nos puede volver digamos, a revivir como gran país
y por un camino de progreso y de bienestar. Y bueno, la pelea no es fácil, porque no se entiende bien eso, porque el peronismo todavía sigue siendo importante políticamente. Además se ha instituido acá un sistema medio perverso, que es el sistema de la pobreza. Cuanto más pobres hay, mejor para el partido peronista o los partidos populistas, porque entonces dan más asistencia y una cantidad de cosas, y bueno, eso tiene sus consecuencias, como si querés, después hablamos un poco. Entonces la gente que no conoce toda esta cosa que estoy diciendo, termina votando a quien confía de que le van a seguir pagando y dando asistencia, ¿no es cierto? Es un despropósito. Tenemos que crear las condiciones para que la gente encuentre un trabajo y tengamos una moneda sana, problema hoy fundamental que tenemos inflación, una moneda sana, y que sea libre para emprendimientos. Y no esperar la asistencia de fin de mes de Estado, que por otra parte, esa asistencia es cubierta por los ciudadanos, con impuestos. El Estado no tiene recursos propios, es otra cosa que hay que entender. La gente dice los recursos del Estado. El Estado no tiene recursos propios. El Estado tiene recursos de la gente que lo paga a través de los impuestos, o de la inflación. La inflación, porque es un impuesto más, es un impuesto. ¿Y por qué viene la inflación? La inflación viene, y es una discusión que llevó décadas, ¿no? Incluso entre técnicos, economistas, pero a esta altura creo que no puede haber discusión. No, pero Eh, la gente no lo sabe. Si la podés pero la gente definir, no... qué es la inflación y cómo se forma, y Exacto. es muy bueno Bueno, eso. la inflación es la degradación de la moneda, la pérdida de la capacidad adquisitiva de la moneda que utilizamos como transacción de bienes y servicios. Es decir, hoy 100 pesos valen 100 pesos, después eh, equivale a 80 pesos, equivale a 70 pesos para comprar la misma cantidad de bienes. Ahora, ¿por qué se produce? Es una enfermedad como si fuera un cáncer que va avanzando. ¿Por qué se produce? Porque hay un envilecimiento de la moneda. ¿Qué quiere decir envilecimiento? Que alguien le está poniendo al torrente monetario, digamos, en vez de moneda sana, una moneda, digamos, envilecida, con la emisión monetaria sin el respaldo correspondiente. ¿Cuál es el origen de eso en general y en nuestra historia? Es que el Estado gasta más de lo que puede ingresar. En primer lugar, el Estado ocupa una posición más grande en la economía, y por poner más grande en la economía, el sector privado, que es el verdadero motor de la economía, eso hay que entenderlo, que el proceso de generación de riqueza lo hace el sector privado, no el Estado. Entonces, en primer lugar, siendo tan grande, le quita espacio al sector privado. Pero en segundo lugar, si los gastos son superiores a la capacidad de recibir por vía impuestos, etc., tiene necesariamente, como está ocurriendo ahora, o cree que tiene, porque si tuviera otras políticas no, emitir moneda. Y emitir moneda sin respaldo es como emitir en el estanciero, viste, la plata, el famoso juego del estanciero, que yo te emito plata. No, es como poner en el torrente sanguíneo agua coloreada. Y eso no es posible. Entonces, esa es la inflación. El problema de la inflación es que destruye todo el sistema, lo va destruyendo, lo va carcomiendo, se va produciendo distorsiones inmensas en todas las cosas. Y, y no hay inversiones, no vienen al país inversiones si hay inflación, porque obviamente no tienen una moneda estable, es una moneda que varía todos los días. Y, y bueno, ese es el punto que hoy, si después lo discutimos un poquito, uno de los grandes problemas, el gran problema argentino hoy, vuelve a ser, como fue muchísimo tiempo atrás y lo siguió siendo durante décadas, el problema de la inflación. Entonces, ¿qué hay que hacer para no tener inflación? Y que hay que equilibrar las cuentas. En primer lugar, tiene que achicarse el Estado. El Estado está haciendo tareas que no tiene que hacer constitucionalmente. La Constitución le dice para qué está el Estado. No está para ser comerciante, no está para ser productor, no está para intervenir en la economía, no está nada. Tiene que legislar, tiene que juzgar, tiene que administrar y complementariamente dedicarse a actividades que los privados hacen bien, que es, por ejemplo, la salud pública y una serie de cosas. Eso hay que hacer. Pero no tiene que poner precios máximos como está poniendo ahora.
Eso es un disparate, a través de una ley siniestra que se llama la ley de abastecimiento, no tiene que tener empresas. ¿Por qué el Estado tiene que tener empresas? Alberdi, el autor de la Constitución, ya le dice, el Estado no tiene que ser comerciante, financista, ni nada. No lo fue, el país fue grande. Ahora retrocedimos muchos años para atrás. En la época del doctor Menem, algunos se van a enojar porque dice, ¿cómo esconder a Menem? Pero en la época del doctor Menem eso se fue desarmando, un poco cuando aplicó las políticas liberales o semiliberales, con el tema de las privatizaciones y todo eso. Sacó al Estado de actividades que no le corresponden y que además generaban déficit. Porque hay otra cuestión, las empresas del Estado generan déficit. Sí. ¿Por qué? Porque no hay incentivos a la ganancia, a la rentabilidad, porque son funcionarios públicos que igual a fin de mes cobran como... Y entonces cuando generan déficit, ¿a quién le piden la plata? Al Tesoro. El Tesoro si tiene, no importa, porque emite moneda. Y ahí viene el gran problema, ¿no es cierto? Sería muy fácil tener una empresa, prácticamente no trabajo, hago las cosas mal, y después llamo por teléfono a fin de mes y digo, mándenme plata. No, no es la cosa así. El sistema de incentivos no funciona con una empresa del Estado. Las decisiones son de tipo administrativos, no son decisiones de tipo económico que el mercado impone. O sea, que el consumidor va imponiendo a las empresas. Acá tenemos que ir a un sistema donde el soberano es el consumidor, el que decide con sus valoraciones personales qué comprar, o qué vender o qué hacer. Eso es un tema fundamental para entender cómo funcionan las economías de mercado. Muchos países lo entendieron y por eso están hoy a la avanzada de la civilización y el progreso. Si Argentina tomara ese camino, que lo tomó en su momento, después de la Organización Nacional, Argentina en muy poco tiempo. Porque hay gente que dice, tardamos 20, 30 años. No, Argentina sale pero con una velocidad enorme, porque cuenta con los recursos potenciales necesarios para que con buenas políticas aplicadas, repito, de libertad, pueda salir. Y de integración ahora al mundo. Salir del encierro que nos encontramos. Argentina está aislada del mundo, en todo orden, comercial por supuesto, y eso hay que abrirlo, hay que abrir la economía, hay que permitir que vengan inversiones. Y ese es un punto clave, Karina, porque hoy el país está paralizado, fundamentalmente porque no vienen inversiones al país. Y un país sin inversiones no es un país que pueda progresar. ¿Qué significa la inversión? Poner una fábrica, dar trabajo, ¿cierto? Vender aquí, vender afuera, en el mundo, progresar en eso. Y hoy está totalmente paralizado, es un país que está descapitalizado, que lo hizo básicamente el kirchnerismo de la pasada. Durante la época de Macri no se avanzó en el tema de las reformas, porque acá también hay que entender una cosa, para salir adelante hay que hacer por lo menos 4 o 5 reformas de fondo estructurales, después te las nombro, reformas estructurales que tomen el rumbo del camino hacia, como te decía, hacia la libertad. Estoy hablando de la reforma laboral, la reforma sindical, la reforma fiscal para equilibrar cuentas, la reforma también del sistema de previsión social. Vivimos descapitalizados y no hay plata para pagarles a los jubilados. Y es ahí que los tienen castigados a los jubilados. Una reforma arancelaria que bajando aranceles permita a la Argentina incorporarse al mundo y competir. Y por supuesto hay reacciones adversas, siempre va a haber los cambios. Por ejemplo, el sector agrario, que nació, ¿no? Básicamente, que nació a la vera de un alto proteccionismo industrial, para no competir. Entonces, cuando dice hay que competir en el mundo, ¿y qué va a pasar con las empresas argentinas? Y o se adecúan o desaparecen, pero la competencia es lo que se entiende que favorece el progreso, porque se producen bienes de muy alta calidad y más bajo costo, integrándose al mundo. Claro, sí. Esa lección también hay, la dirigencia argentina y los políticos tienen que aprender. No se animan a hacer las reformas porque rápidamente requieren reacciones muy fuertes. No hablemos de la reforma sindical y laboral, que vamos a tener el país paralizado por el señor Moyano durante varios años. Pero ahí viene la mano del hombre de Estado, del hombre que tenga autoridad, del hombre que tenga voluntad y fuerza política. Cosa que hizo el doctor Menem, que lamentablemente en la época de Macri estaba bien orientado,
no pudo hacer esa reforma, o no lo dejaron, o finalmente no lo quiso hacer. Lo quería hacer gradualmente, pero el gradualismo, cuando uno tiene un tumor, no sirve. Hay que extirpar los tumores, y sabiendo y explicándole a la sociedad, ese es un punto clave, que va a haber que hacer esa reforma con sacrificio, con sudor y con lágrimas. Digo sangre, daría la sangre en este caso, pero sí, usando las palabras de Churchill en la guerra, ¿no es cierto? Sí con un esfuerzo adicional, porque si no hay cambios, si no hay reforma de estructura, no se toma el camino adecuado, y vamos a seguir en un proceso de decadencia. Lo que queremos hacer políticamente es, a través de otras fuerzas, explicar esto a la sociedad, para que ayuden a producir esos cambios y confiar básicamente en la libertad. Entonces, que es el leitmotiv, el eje de los liberales, ¿no? Pregunta que te quiero hacer. Primero, un problema, una situación que se habla mucho y te voy a hablar desde los argentinos en el exterior, ¿sí? Bueno, Desde los argentinos en el exterior tenemos grupos que nos unimos, hacemos opiniones, comparamos diferentes políticas, discutimos sobre varios temas, y también en lo que uno discute con argentinos que están en la misma Argentina, el gran problema de muchos que dicen la invasión de venezolanos, que uno va a Buenos Aires y lo atienden en los negocios los venezolanos que tratan de entrar también ilegalmente por todos lados. ¿Cómo ven ustedes, como UCD, esas medidas? ¿Qué harían con ese tema de invasión de otros migrantes de países, digamos, emergentes, y que están sacándoles el trabajo, digamos, a todos los argentinos? Bueno, o a gran parte, vamos a decir. No voy a decir a todos claro, porque no. el tema no es fácil, es complicado, porque sabemos que en Venezuela es una dictadura tremenda, y Ujú. se han ido más de 3 millones de venezolanos afuera. Sí. Es una cosa muy penosa lo que están pasando. Han elegido a la Argentina como un país que les brinda apoyo, ¿no es cierto? Ante todo, cierta asistencia, si se quiere, espiritual, de que se escapan de la dictadura tremenda que tienen allá. Te quiero aclarar que los venezolanos que han venido a Argentina, en general, consiguen trabajo, y eso es un fenómeno que ocurrirá. Consiguen trabajo, negro, que formalmente no, pero los jóvenes los vemos en todos lados que encuentran. Los argentinos no están buscando ese trabajo, no es que le hayan sacado a los argentinos. ¿Por qué un venezolano tiene que sacarle a un argentino? ¿Acaso es más capaz? No. Acá hay una falla del argentino, que no encuentra ese trabajo o no lo busca. ¿Y por qué no lo busca? Y porque hay muchos argentinos que viven del Estado, pero muchísimos, muchísimos. A fin de mes la caja del Estado paga, qué sé yo, 8 millones, 10 millones de personas, de un cheque del Estado. Y en cambio, los privados se van reduciendo. Entonces, a muchas familias y mucha gente no le conviene tener trabajo del Estado, que por ahí del privado, que por ahí le pagan mal, porque o no quiere ser mozo de un bar, como son los venezolanos o lo que sea. Pero, ¿por qué? Porque recibe a fin de mes plata del Estado. Esa es la perversión del régimen que estamos haciendo. Reciben, pero con todo tipo de asistencia. Y por eso decíamos hace un rato que esa plata sale de prácticamente por la emisión monetaria. Así que no es que le saque plata, porque no hay ninguna razón para que un venezolano venga y le ocupe un puesto en Argentina. Si el argentino quiere el equivalente a un venezolano, digamos un joven de 30 años, lo que sea, viene de Venezuela y consigue un trabajo, no es porque se lo desplace. El argentino no quiso buscar ese tipo de trabajo. Ahora, ¿qué hacemos mientras tanto acá? Y hay que apoyarlo de alguna manera, no dándole planes sociales, pero si tienen problemas, por ejemplo, de salud y todas esas cosas, y tienen que tener lo posible el apoyo correspondiente. Y después que se desenvuelvan. Ahora te digo, venís a la Argentina, seguramente son gente trabajadora que ocupa, bueno, no las posiciones más encumbradas, pero sí las posiciones normales de la vida diaria, ¿no? Normalmente jóvenes, empleados, que están en un lado, están en el otro,
Y claro que muchos trabajan en negro, por supuesto, no les alcanza la plata, porque además ellos tienen que, las familias que quedaron en Venezuela tienen que remitirle dinero, pero nosotros hemos recibido bien a la venezolana, porque vienen a trabajar, no vinieron a quedarse en una esquina, No, 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 sí, panza sí. arriba, vinieron a trabajar, y eso vinieron escapándose de una tremenda dictadura. Entonces eso Sí. hay que contemplarlo. En un momento se verá cuál es la evaluación de todo el tema y cómo poder caminar esto. Después, el tema de los planes sociales. Por ejemplo, em, acá tenemos, te doy un ejemplo, que sabes, Austria es un partido, es un país que vive una política liberal, ¿no? También con una estructura de, digamos, de democracia social. Lo que acá Sí, no se le quitan los planes sociales a la gente que está sin recursos, porque cuando vos haces tus aportes, haces un aporte a la obra social, a la obra sanitaria y también al seguro por desocupación, ¿verdad? Entonces es como un aporte. Entonces, en el caso de que te necesitas un plan social, la Unidad Europea hizo un fondo, digamos, universal y también Austria tiene un fondo nacional donde se dan esas ayudas sociales, pero con la condición que si vos recibís una ayuda social, tenés que estar por lo menos 20 horas semanales en disposición al Estado, es decir, cubrir trabajos estatales emergentes, por ejemplo, si hay nieve, salir con la pala a sacar la nieve, y también de si necesitas una capacitación porque no estás capacitado para conseguir un trabajo digno, de visitar un curso de capacitación. Es decir, no podés recibir esa ayuda social quedándote sentado en tu casa. claro, Es un, gratis, digamos, que venga de claro, arriba el dinero vos y me no, das, no hago yo nada. te doy. Acá va ese principio. Yo te doy, vos me das. Entonces, el equilibrio de la balanza. Bueno, es un mecanismo, por lo menos no es asistencia social gratis, digamos así. No, no. Hay una contraprestación que son esos los años donde hay que estar a disposición, bueno, del Estado. Esperemos que el Estado utilice funciones adecuadas y no crear puestos de trabajo inútiles tampoco, porque evidentemente, pero bueno, vamos a confiar en que hay un buen manejo del Estado necesario. Nosotros no hemos pensado, ningún gobierno ha pensado en eso, al contrario, lo que está haciendo es populismo y gratuidad, es decir, entregando por hijos, la cantidad de hijos, la gente tiene más hijos para recibir el ingreso, el ingreso de arriba es No. increíble, Sí. y sobre todo la gente más vulnerable tiene de repente, no sé, 5 o 6 hijos, porque cada hijo representa un ingreso. Y las asistencias sociales, que debe haber como 4 o 5 dando vuelta, que le representan para el erario público una cifra muy, muy importante y por lo tanto para el presupuesto, ¿no? Esa, por eso Sí. te decía el trabajo perverso. Nosotros lo que creemos que la asistencia social en un país que esté funcionando normalmente, esté creciendo y progresando, donde haya inversiones, el trabajo va a ser fundamentalmente trabajo privado, no va a ser trabajo público. Hoy en Argentina hay cálculos donde dicen que prácticamente sobran más de 3 millones de personas. Ahora, 3 millones de personas en el sector público, consolidado, o sea, nación, provincias y dependencias, es muchísima gente, para tareas que son innecesarias, muchísimas veces. Nosotros necesitamos un Estado chico que cumpla sus funciones, no las otras que decíamos de comerciantes, etc. Entonces, un esquema liberal que esté funcionando, ¿quién va a progresar? El sector privado. El Estado tiene que achicarse para cumplir sus funciones que son indelegables. El sector privado es el motor de la economía. ¿Qué quiere decir? Cuando las inversiones vienen, toman gente, toman empleo, etc. Ahora, ¿cómo hacemos con esas 3 millones que hoy de personas que sobran? No se puede decir, como algunos dicen, hay que echarlo. No, no se puede echar. Tenemos una realidad. Lo que hay que hacer, hablaste recién de capacitación, muy interesante eso. Lo que hay que hacer es, si la rueda económica funciona y va demandando gente, ¿cierto? Ir haciendo esa transferencia hacia el sector privado, en la medida de las posibilidades,
con un proceso de capacitación. Y si querés, en el interín, un plan de subsidios que permita bancar ese periodo, que habrá que ver de cuánto tiene que ser. Vayan retirando el costo del Estado. La capacitación es fundamental. Sobre todo ahora que la capacitación tiene que tener una orientación pensando en el futuro, ¿no? Que la dinámica esta de la tecnología y todo lo demás va a ir creando puestos de trabajo distintos a los que estamos teniendo, ¿no? Esto hay que escucharlo a Bill Gates hablando sobre eso, el proceso de robotización, la tecnología. Por ahí un puesto de trabajo que existe hoy, en 5 años más no existe. Entonces hay que estar muy atentos. Y eso lo tiene que hacer el sector privado. El Estado está durmiendo la noche. Después va a ser muy difícil o sea, tomar gente del Estado para llevar actividad privada si no se capacita. Pero se tiene que capacitar en las áreas que corresponden. O sea, la meritocracia es fundamental, no como dice nuestro presidente, que no importa el mérito. Claro, para él le importa tener un acomodo para un amigo en un puesto de Estado, pero el mérito en un país que funciona, que tiene actividad privada y que genera puestos de trabajo, es fundamental. La competencia que siempre se establece. Entonces, el punto ese va a ser en la reforma fiscal, la reforma del Estado, donde hay muchas funciones que no corresponden y mucha gente que no debería estar, y hay que hacer un plan de transferencia y de reducir funciones. Este gobierno, por ejemplo, ha creado cualquier cantidad de ministerios. Un ministro después lleva a subsecretarios, un subsecretario lleva directores, y todos llevan autos, y todos llevan salarios enormes, y no saben qué función cumplir. El ministerio, ¿cómo era? Hay uno que no me acuerdo, vinculado a la mujer, ridículo. Bueno, y todas cosas así. Ahí me voy a acordar porque es tan increíble. Bueno, entonces esas cosas hay que eliminarlas. En la parte final del kirchnerismo, cuando estaba Cristina Kirchner, había creado un ministerio del pensamiento estratégico nacional. Está bien, pensamiento estratégico de coordinación del pensamiento nacional. ¿Qué es eso? Había puesto a un zurdo, llamémosle así, que se llamaba Forster, a cargo de ser ministro, y juró como ministro del ministerio. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Coordinar con las provincias el pensamiento estratégico nacional. ¿Qué es eso? Nadie lo sabe. Por supuesto, gastos de secretaria, esas cosas, desde las ridículas a las menos necesarias hay que eliminar. Ese es un programa de tipo liberal. En una palabra, el Estado a sus funciones, y dar libertad total a la actividad privada para que genere ese proceso de inversiones, empleo y trabajo. Necesita hoy Argentina, y que se remunere no con una moneda envilecida, sino con una moneda sana. Plata le llega a fin de mes y le alcanza. Bueno, para eso hay que hacer todo un programa y para eso hay que tener poder político. Si no se alcanza el poder político, este señor, kirchnerismo o el peronismo o el populismo, no lo va a hacer. No lo va a hacer como demuestra que no lo ha hecho durante tantas décadas. ¿No? Al contrario, incrementa ese sistema. Tema educación. Vemos los docentes van por números, pero no se analiza de acuerdo al mérito. Es un tema para la UCD decir cambiar ese sistema y de acuerdo a la capacitación y a los méritos, los profesores o los Sí, maestros. totalmente. ¿Y qué más que en la educación? Donde, es más, los maestros y profesionales que son profesores tienen que actualizarse permanentemente. Sí. Sobre una cantidad, sobre las técnicas de enseñanza, sobre una cantidad de cosas, sobre las materias que están dando. Esas materias que hay cambios y uno sigue, ellos siguen con libros de hace 80 años, qué sé yo, no sé. No, es fundamental la capacitación del docente con técnicas para que sepa enseñar y que enseñe las cosas que tiene que enseñar, para el mundo incluso que se viene, es fundamental. Y sí, está en el programa una reforma del sistema educativo, que contempla eso, por supuesto. Con respecto a reforma del sistema educativo, también porque es un tema que a mí me interesa mucho personalmente y pienso también a muchos argentinos. Vos vas como, vamos a decir un ejemplo,
yo voy hoy a la Argentina como docente extranjera y me presento y quiero dar clases en la UBA de psicología como psicoterapeuta, como neurocientífica, implementar unas nuevas teorías que se estudian aquí, por ejemplo, en Austria. Y llego a la Argentina, me presento en la UBA y me dicen, no, lo sentimos mucho porque tenés que ir al COENAU, perdón si lo pronuncié mal, la institución, y ahí van a evaluar si realmente podés dar clases. Es un sistema de la es un tema para la UCD, decir, nosotros, cada universidad tiene la autonomía de evaluar si realmente ese docente del exterior puede venir porque va a hacer una ampliación, va a globalizar la educación para mejorar la calidad de enseñanza de los alumnos. O... Sí, cada universidad, cada facultad debería evaluar. Es un tema que no se ha planteado, sobre todo pensando en que vengan profesores del exterior. Pero evidentemente dentro del lineamiento nuestro estaría que cada facultad, cada universidad evalúe las capacidades del docente y tener libertad de, si cumple con los requisitos correspondientes, de que ser tomado como docente. Eso desde ya, ojalá, porque además los docentes que vienen de afuera seguramente vienen con mejores técnicas y mejores ideas que lo que estamos teniendo en este momento ahora, ¿no? Pero sí, adelantarme a lo que sería un plan sobre eso sería también aceptar eso que menciona. Ahora es una cuestión de tipo personal, como pienso sobre la marcha, que el partido no se ha pedido, bueno, todavía falta pedir sobre muchas cosas, pero si nosotros entendemos bueno, la descentralización y la libertad, como tal, siguiendo esa regla, vamos a encontrar muchas respuestas a esa pregunta, ¿no? Sí, por eso era mi pregunta por la política que se implementa ahora. Empleados públicos. Por ejemplo, van a ser, a mí me contratan como secretaria y me quedo de por vida, o va a ser como en el sistema privado, que van a haber contratos, tiempo de prueba, contratos, digamos, a un tiempo determinado, y se evalúa si realmente esa persona queda de por vida o queda como el sistema privado, que si no cumple con los requisitos que yo como empleador, siendo Estado, considero, nos podemos despedir. ¿Cómo es esa política desde el punto de vista liberal? Vos misma estás dando la respuesta. Obviamente, hoy se toma un empleado público en Argentina por amiguismo, por ser pariente, por ser que yo, amante de alguien, ¿no? Sí, 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 por eso. Y por un acomodo político, no se toma en base a las capacidades. Y además se toma para realizar trabajos innecesarios. Ujú. Esa es la reforma, tiene que ser integral. Primero eliminar esos ministerios de trabajos innecesarios y después los empleados públicos que se necesiten para realizar trabajos necesarios, de acuerdo a las funciones que cumpla el Estado, evaluarlos. Y es correcto, que tengan un tiempo de evaluación, ¿no es cierto? Nosotros debíamos tener una carrera de administración pública, que no la tenemos, y que otros países, por supuesto, la tienen, para saber cómo funcionan las cosas. Y luego tener la especialización a dónde va. Una cosa que vaya al Ministerio de Industria, otra cosa que vaya al Ministerio de Comercio, al Ministerio de Salud, ¿cierto? Empleado público, y evaluarlos en un tiempo determinado. Evaluar a la persona y tener ese contrato por un tiempo determinado. No, che, tengo un amigo que quiere trabajar en el Estado, que venga. Es lo que se está haciendo ahora, es un disparate, es una Ujú. cosa que eso hay que cambiarlo de raíz, pero de raíz. Entonces, empezando por eliminar las funciones innecesarias, o sea, eliminar ministerios, secretarías y cosas que no tienen sentido, que existan. Y segundo, los ministerios que puedan quedar, digamos, si hablamos de empleados públicos, los empleados que puedan quedar o entrar, se evalúe y no se queden de por vida, así sea el más tonto del mundo, ¿no es cierto? Eso no tiene sentido. Hay que aplicar las reglas de la empresa privada, que si no funciona, bueno, hay que despedirlo, que cuesta mucho despedir acá, con las leyes sindicales, lo sabemos, y hay gente que no invierte, bueno, no invierte por otras razones, pero no invierte porque existen estas leyes sindicales que son tremendas, donde si de repente una pyme tiene que despedir a una persona,
Y bueno, tiene que vender la pyme primero. Esas son las cosas que yo hablaba de la reforma laboral y la sindical. Nosotros tenemos que ir a un sistema sindical de libre agremiación, radio colectivo. Es decir, que el empleado, el trabajador, primero puede elegir el gremio que considere necesario. Acá tenemos un instituto que es siniestro, que lo trajo Perón, se llama la personería gremial. ¿Qué quiere decir eso? Lo inventó Mussolini hace muchísimos años, pero lo tomó y ahí sigue. Pero en ¿Sigue serio, y ahí todavía? sigue. Sigue. ¿Y qué significa eso? El monopolio de la representación de un sector por un gremio, ¿no es cierto? Un sindicato. Y Sí. entonces ya ahí se arman todos los contubernios habidos y por haber. Si yo quiero tener una asociación sindical, puedo hacerla, pero mi empleado es del sector acero, por ejemplo, tiene que ir al sector acero. Ahí se arma el lío. Porque primero que le imponen al obrero, al trabajador, a quien sea, la obligación de ese sindicato. Nosotros queremos libertad de asociación. Alguien vaya y quiera representar a los trabajadores, que le inscriba, la Constitución permite la libre asociación de muchísimas otras cosas, entre otras cosas, de empresas. Y después está el tema de las obras sociales. A través de las obras sociales viene el chorro de la corrupción. La obra social le imponen pagarle a tal o cual sindicato, pues si son miembro del sector, una determinada cuota. Bueno, después el dirigente gremial se pone de acuerdo con X, hay un caso Moyano que le da trabajo a la mujer, a Sí, los hijos y a todos lados, sí, para hacer sí, sí, obras, sí. para hacer obras del sindicato. Lo que tiene que haber es una libertad sindical, la libertad de asociarse con obras sociales. Si yo pertenezco al sector acero, por repetir el ejemplo, me puedo afiliar a una obra social privada, si quiero, ¿bien? U otra obra social que se haya establecido, libertad de elegir. Es la clave para un sistema liberal, como decía Milton Friedman, free to choose, libertad para elegir. Esa es la clave. Entonces, yo trabajo en un lado, a mí que no me impongan pagarle la cuota a uno o pagarle la obra social del otro. Libertad para elegir. Si quiero ir a un hospital público, también. En caso que no tenga así respaldo de entidades privadas. Es muy importante eso. La reforma sindical y laboral, las leyes laborales, que como decíamos recién, son las que impiden incluso que vengan inversiones, porque nadie viene a un país con estas leyes laborales y con esta inflación. Eso es muy importante, por eso los dos puntos hay que dar vuelta a la tortilla, que haya flexibilidad, está este sistema de contratos, que si una persona tiene que despedir o por incapacidad o por cumplimiento de algunas cosas, la puede despedir con tranquilidad, siguiendo una indemnización correspondiente. No una indemnización que hace vender la empresa, ese es el punto. La indemnización para que puedan entrar y para que pueda la empresa, la palabra es fea, pero la empresa tiene que tener más flexibilización para poder despedir. Los gremialistas consideran son las conquistas sociales. Las conquistas sociales son estas e impiden que vengan nuevos trabajadores a la rueda económica. Eso es lo que todavía no se dan cuenta. Es para lo que ya están. Están en blanco. Por Y justamente ejemplo, una... perdón, decime. por ejemplo acá, la política que se impuso acá para evitar ese trabajo en negro es, si vos tenés una pyme, digamos, una empresa que tenés 5 empleados, de los 5 empleados, 2 tienen que ser empleados con contrato de empleados y 3 pueden ser autónomos. Es decir, ¿Está se le bien? facilita a Sí, las sí, empresas de tener el autónomo, lo que sí, si el empleado autónomo trabaja solo para tu empresa, vos le colaborás que le pagás, digamos, el servicio de autónomo, ¿no? Las cargas sociales. Pero eso, bueno, eso permite, si tu empleado autónomo trabaja media jornada, tiene la libertad de trabajar para otra empresa y vos entonces le pagás el 50% de las cargas. Es decir, es una forma política que se implementó para evitar el trabajo en negro y para no fundir, digamos, a las empresas. Y sobre todo, ahora en tiempos de corona también se está cambiando de que se pueden
pasar autónomos a los empleados para evitar, digamos, para que las empresas puedan volver a resurgir, a renacer, ¿no? Esa es la forma de política. Me Y también, parece, en principio, muy razonable, porque equilibra el sistema claro, sí. y le da libertad al empleado y al empleador en funcionar bien. Me parece muy razonable. Lo Habría mismo que el ver. trabajo de fin de semana, el trabajo nocturno no se paga más, porque es la libre elección del empleado si acepta o no esas condiciones. O sea, hay otro sistema, digamos, Estamos, legal. respetar la libertad de elegir, ¿ves? Yo me Claro. prefiero trabajar de noche porque trabajo más, no por eso voy a tener que gratificar más. Sí, muy interesante eso. Sí, después podés enviarnos un poco cómo Sí. funciona ese sistema en Austria, sería muy Podemos bueno. hablar tranquilamente en privado en una sesión Y y en todo y privado es pasarles muy bueno toda para la... tomar Sí, como sí. ejemplo, de qué se está haciendo en otras partes del mundo, en países como Austria, y que en principio ese sistema me parece correcto, habrá que analizarlo, pero me parece bien. Eh, no, nos va a parecer bien, no sé cómo decir, pero correcto, sí, sí. En cuanto des más flexibilidad al empleador y al empleado, poder actuar, sea tomando o despidiéndose en un caso por menor capacidad, lo que sea, es la forma dinámica que se permite y que se permite progresar. Y si la empresa se animara a tomar empleados, no negros, porque el tema es el despido, después que hay que vender, insisto, a la empresa, y donde también el empleado se va a sentir más liberado de que si no le gusta la empresa o no está cómodo, poder trabajar en otra empresa mientras tanto o mudarse. Acá hay que verlo también por el lado Sí. empleado. Puede ser que, claro, uno dice, lo que falta es trabajo, es cierto, pero eso es por culpa del sistema que está empleando, obviamente. Pero puede venir un empleado, y diga, no, esta empresa no me conviene. Entonces, si hay un mercado de trabajo, teléfono, y me presento con mi sapiencia a decir, yo sé hacer esto y seguramente va a conseguir trabajo. Para una economía que esté funcionando, que esté funcionando y que esté progresando. Esas son las economías libres. Fíjate una cosa, Karina, hay estudios hechos por la Heritage Foundation y por otras muy serias instituciones del mundo donde demuestran que tienen ciertos parámetros, ¿no?, para medir esto. Donde hay mayor libertad económica, los países que llevan adelante mayores grados de libertad económica son los que están en la avanzada del progreso y la civilización. Sí. Y los países con menor libertad económica, donde el Estado va cerrando, son los países que están más atrasados. Nosotros hoy tendríamos que estar arriba, donde estamos en el puesto 100, no sé cuánto. Entonces, en cuanto al progreso, ¿cierto? Uno piensa, ¿cómo es posible que Chile, que toda la vida, hoy día Argentina lo sabía perfectamente, estuvo atrás de Argentina, ¿no? Un país con dificultades de todo tipo, no tiene recursos a lo del cobre, pero después, desde el punto de vista de la expansión, es un país angosto, y que tiene terremotos, Sí. tipo Japón, ¿no? Y que siempre estuvo atrás de Argentina. ¿Cómo es posible que hoy prácticamente sea un país del primer mundo? ¿Por qué? Por las políticas. Porque los chilenos siguen siendo chilenos. Y los problemas naturales siguen teniendo restricciones, problemas naturales. Entonces, ese es un punto de estudiar, porque si Chile puede, más bien que Argentina, siguiendo las políticas adecuadas, como la que siguió Chile, y que la continuaron gobiernos de distintos signos, porque eso es muy importante. Se inicia un determinado gobierno, arranca el proceso de creación de riqueza, y viene otro gobierno que es de signo distinto y no cambia el sistema. O sea, sigue fomentando la actividad privada, etc. Y me estoy refiriendo a la concentración, Bachelet y todo eso. Claro, pero también lo que decís de Chile tiene mucho que ver también con la educación y la formación. Yo tengo un ejemplo que me acuerdo muchísimo. Cuando yo era chica, mi mamá tenía una señora que trabajaba en casa, los quehaceres ¿Sí? domésticos, y que siempre me acuerdo el respeto que trataba, ¿no? Señora, y que para todo pedía permiso. Mi mamá, típica argentina, le decía, mira, cuando tenés hambre te servís, comes lo que quieras. Y ella siempre muy educada, pues, o sea, siempre preguntaba todo.
la puntualidad, la educación, la forma en la perfección. Entonces, y era una persona de recursos muy escasos, pero con mucha educación, ¿no? No tenía una educación, digamos, Bueno, escolar, pero sí una de principios. Y yo creo que eso es lo que lleva mucho, y que en el totalmente. caso del argentino, no quiero generalizar en todos, porque veo también argentinos que están acá en el exterior, son re trabajadores, re cultos, pero tenemos que, creo que se basa todo en el cambio de la educación y de la mentalidad, ¿no? De salir con lo que decías, del amiguismo, del chantaje, de decir, ¿cómo saco provecho? Y no pensar que el colaborar con los impuestos, el cumplir con las leyes y las normativas, es para sacar un país adelante. Pero claro, tenemos la contradicción de que tenemos un gobierno donde, bueno, no quiero en los medios empezar a hablar, pero yo creo que sabemos bien que no se está actuando ni obrando correctamente. Entonces, si no tenemos un gobierno al cual podamos confiar, si no tenemos un gobierno que se interese por el bienestar del país, y sino que busque ver cómo aumenta su propio bolsillo, entonces ahí está también el problema hoy en la situación argentina. Por otro lado, te quería hacer otra pregunta y bueno, si me aceptás vamos a hacer una segunda nota para seguir dialogando, porque son muchísimos temas. Sí, muchos El, temas. sí, por eso, si la semana que viene No, nos pero podemos reunir de nuevo. yendo al punto que mencionaste recién, desde ya estoy Sí, totalmente de acuerdo. La clave fundamental es de abajo es la educación, claro, en volver a cambiar ciertos valores. Por ejemplo, la cultura del trabajo, no la cultura de que el Estado te viene a dar plata desde arriba. El mérito, vos vas a progresar si te capacitas y después si tenés méritos para desarrollar determinada actividad. Y todo eso hay que, por supuesto, vivir de lo que uno aporta a la sociedad, a la empresa que está haciendo, y no de arriba. Hay que, esa cultura, porque hoy con el tema de los planes sociales, se fue cambiando todo. Diciendo, para qué vas a estudiar? Si llega a fin de mes y el Estado te da plata. triste. Así. Y además, ya hay dos generaciones de esto, porque dos o tres donde el sistema viene cambiando, sobre todo en los sectores más medios bajos, ¿no es cierto? Los jóvenes prácticamente no buscan trabajo porque llega a fin de mes y no tengo trabajo, me pagan. Entonces hay que cambiar. ¿Dónde empieza la cuestión? En la educación. Sí. Desde muy abajo. Valores que uno ha tenido siempre, ¿no es cierto? Y diga el chico, el alumno, yo cuando sea grande quiero hacer tal cosa, para eso me voy a capacitar, para eso voy a buscar trabajo, para eso voy a pelear. La ambición por los Y la conocimientos, misión, ¿no? claro. Sí, Y para eso tienen que ver que si, con Estados Unidos, que si realmente hacen eso, hay sí, éxito. El señor tal Bill cual. Gates no es Bill Gates porque el Estado le dio plata. Pero Bill Gates hizo una empresa que tuvo éxito y ahí está. Señor Elon Musk no es porque Sudáfrica, él es sudafricano, no le dio plata para hacer cosas, sino porque es un hombre, además de capaz, inteligente, un hombre perseverante, un hombre que luchó, un hombre que estudió, un hombre que se metió. O sea, lo que sea el esfuerzo y la perseverancia es fundamental en eso. Y para eso hay que desde chicos, desde jóvenes, decirle, mire, tengan éxito en el futuro, pero para eso hay que seguir estos pasos, buscando en los Es, valores, es buscando que en... como vos hablas de los valores, es que cuando asumo un cargo político o asumo un cargo, digamos, a nivel institucional, empresarial, yo creo que tanto el líder tiene que saber desde lo que es matemático como de lo que son los valores humanos, porque yo no puedo Totalmente. dirigir una empresa o contratar personal si no me hago un presupuesto. El presupuesto es tanto para el respeto hacia la empresa como para la persona que voy a contratar. O sea, y Exactamente. para saber hasta dónde están mis límites y hasta dónde puedo gastar, hasta dónde puedo invertir y el tipo de inversión también, o sea, es importantísimo. Los números son importantes y también las metas porque tenemos que medir los tiempos, tenemos que tener metas que sean medibles y que sean realistas, porque si no, si yo le prometo al país como gobernante muchas cosas, pero no las cumplo, entonces, ¿qué pasa? Se pierde la confianza y al perder la confianza de un propio gobierno es difícil volvérsela a ganar.
Y también en el tema que me gustaría que en la próxima nota también hablemos sobre el tema de educación. Si ¿sí? yo como docente no estoy de acuerdo con ciertas normativas, salgo a hacer una demostración, pero no hago huelga. O sea, cumplo con mi deber, porque entonces hoy, ¿qué piensan los niños? Ah, total, no me va, hago huelga. Y no se trata de evadir el trabajo, se trata, cumplo con mi obligación, tipo los japoneses, ¿no? Pero hago una demostración porque yo creo que una demostración o manifestación, digamos, frente a la Casa de Gobierno, o le pedimos una charla a los gobernantes y los gobernantes no nos atienden, bueno, se hace una demostración, como decir, no estamos de acuerdo, pero una demostración que es algo pacífico, que demuestra que hay que haber un cambio, pero no por eso perjudico a Claro. los estudiantes, a los alumnos, ¿no? Yo creo que ahí debe haber también un cambio acá por ejemplo, no están permitidas las huelgas, pero sí está permitida la libertad de expresión, ¿no? O sea, entonces, ¿por qué? Porque la huelga. Puedes ir a la calle con un grupo de gente y Exactamente. manifestarte. Es lo que estamos Correcto. haciendo ahora acá en Austria porque en Europa hay muchas medidas con respecto a esta situación de pandemia, ¿no? Y de cierre Claro, de claro, además, negocios, sí. donde está afectando mucho a la crisis, digamos la crisis. Claro, no es comparable con Argentina, gracias a Dios, pero hay una crisis. Entonces, ¿qué se hace? Cada 15 días sale un grupo de gente a manifestar pero se llama salir a pasear con ruido, ¿no? Entonces van frente al palacio claro, pero ¿qué pasa? Están haciendo una demostración, manifestación para demostrar que no están de acuerdo con las medidas actuales de gobierno. Y también en las redes sociales a nosotros nos presentan todas las conferencias y tratos que se hacen entre el gobierno y nos dan libertad de expresión para escribir en el Facebook o en la red social que sea, porque se acepta la libertad de expresión. Es decir, como ciudadanos tenemos derecho a manifestarnos y de esa forma, entonces, se llevan a cabo ciertas medidas. Y también otra forma es, podemos escribir una carta, digamos, que se llama del pueblo y se juntan las firmas, esa carta se lleva al Parlamento y va a juicio, ¿no? O sea, como decir, se puede manifestar de esa forma, tiene todo un orden, y si uno cumple ese orden, es una forma de que el pueblo es escuchado, digamos, la sociedad, y a su vez el gobierno ya sabe también bien dónde está parado, ¿no? Que me parece que es algo, para mí, yo creo que la comunicación abierta con respeto es totalmente primordial, Claro, porque la muchas clave es veces, con respeto. Ahora, claro, si yo hago una manifestación eh, trayendo gente con palos y no, no, machetes eso no es. y las manifestaciones acá terminan en eso. Y hay gente encapuchada rompiendo No, cosas. no, no, Organi- acá están pidiendo nuevas elecciones, ¿no? Porque hubo ciertos problemas en el gobierno y están pidiendo nuevas elecciones. Está bien. Entonces, se Sí. hacen canciones, lo que sea, pero Bueno, no hay violencia para nada. libertad de expresión existe en Argentina todavía, esperemos que siga por mucho tiempo. Es un derecho absolutamente constitucional y se puede cumplir, se cumple, pero el tema de las manifestaciones sí hay una diferencia porque normalmente son manifestaciones muy organizadas o gremios o No, eso está mal. entidades, y terminan en escándalos. Pero además terminan compulsivamente porque son manifestaciones de presión directa. Van contra un edificio, van en esto, contra otro. Que, sí, bueno, desde ya que coincido con todo lo que decís, eh, eso es un país civilizado, lo que estás comentando. Nosotros estamos perdiendo un poco la idea de la civilización en esto. Probablemente vamos mal, pero esperemos ir mejor. Por eso estamos queriendo influir en la opinión pública, el por qué nos ocurren estas cosas y los cambios que tenemos, sobre todo los cambios. Es muy importante eh, eso que lo conozca el pueblo argentino, que lo conozcan y también. para eso hay que llegar a la Sí. gente, a través de los medios, hay que ir explicando, gente que sea razonable, que diga despacio lo que hay que hacer, y bueno, después es posible tener poder político, o bien, si lo tiene otro partido, otro grupo de gente que tome estos eh, para llevar adelante los cambios. Un camino muy, muy mal. Si nosotros seguimos con la inflación, Sí, otra pregunta que te quería hacer, que me la acaban de hacer por teléfono, el tema de las jubilaciones.
Ustedes tienen pensado seguir Sistema privado, sistema privado. sistema privado. Es decir, vamos a hacer una cosa. Dar libertad de elección, volvemos a la libertad de elegir. Poder mantener un sistema estatal, pero que el futuro jubilado elija qué es lo que quiere. Está ¿El sistema bien. estatal o el sistema privado? Acá se hizo una encuesta, Karina, justamente apuntando a eso, daban libertad de elección. Y la encuesta resultó que todos querían un sistema privado. Así todo Kirchner eliminó las llamadas AFJP en aquel momento, que eran entidades privadas, que era el sistema de capitalización individual. O sea, yo voy depositando en la entidad privada, la entidad privada actúa como administrador financiero de ese dinero que es mío, nunca se va porque es de mi cuenta, lo que pasa es que uno administra, puede comprar acciones, bonos, títulos, etcétera, como si comprara yo un administrador financiero privado, y ese es el sistema de capitalización individual. Tenemos que volver a eso con la variante de que la persona puede elegir si quiere el sistema estatal y confía más en el Estado, que lo haga. Vas a ver la sorpresa que vas a tener de que no se confía, porque el Estado ha, durante décadas, estafado, usando una palabra que no me gusta mucho, ha estafado al jubilado, porque ha sacado dinero siempre de la... Solo empezó Perón. Cuando no tenía plata, sacaba dinero de las cajas de jubilaciones y las desfinanció. Pues nunca se pudo hacer pie en eso. Por eso en la época de Menem se va al sistema privado. Antes no existía el sistema estatal de jubilaciones. El país progresaba porque el individuo elegía su propio destino, sabía que iba a ser viejo y que tenía que tener una reserva para cuando sea viejo. Y entonces que iba a los socorros mutuos y todos esos sistemas que les permitía después actuar, y funcionaba bien. Viene el sistema estatal y ¿qué es lo que hace? Con la plata del jubilado, futuro jubilado, la saca para sus gastos. Disparate. ¿Qué está ocurriendo ahora? Las cajas no dan para pagarle al jubilado un nivel aceptable de vida, porque no era. Claro, sí. Y así todo, cada jubilado a un nivel muy bajo, la jubilación mínima es un disparate de baja frente a lo que es el país y los costos y los gastos que tiene, y bueno, eso hay que cambiarlo. Hay que ir a un sistema privado de capitalización individual, dando la libertad de elección al propio Estado. Ahora, van a protestar por decir, bueno, las comisiones que cobraban, no importa, eso es el sistema, las comisiones las bajamos, le imponemos a las entidades privadas que no sean más allá de tal comisión. Algunas empresas estarán. Pero no es el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es que el dinero que vos generás es tuyo, va a una cuenta privada y la administra una entidad que sabe administrar fondos. La vez pasada se hizo y se hizo más o menos bien, porque permitía, hola, Sí, sí. porque te dejé de ver. ¿Puedo seguir No, hablando? estoy acá, sí. Bueno, lo que pasa es que no nos vemos, ¿no? Yo sí te veo, yo sí. Bueno, yo no vino a la pantalla de repente, bueno, sigo hablando un poco. El sistema que se hizo la vez pasada fue bien hecho, pero más o menos porque la reglamentación que tenía es que permitía que el Estado interviniera en tomar fondos de ese sistema. Fondos. Y cuando el Estado toma fondos del sistema es porque de vuelta no le alcanzó la plata para pagar sus gastos y entonces acude en este caso a la entidad privada. Eh, con que entraba con bonos, con títulos, más un 50%. El resto sí se permitía, y era muy importante, la inversión privada para que se aplicara, una vez que se eligieran las garantías de que esa inversión privada por supuesto, iba a ser rentable, poder aplicarla a empresas que desarrollaran determinado tipo de actividad. Normalmente en Chile funcionó perfecto. En Chile lo hicieron así y sobre todo sirve para la inversión en actividades de largo plazo. Por ejemplo, Claro. una inversión en energía, porque coincide con la vida del jubilado, digamos. No de cortísimo plazo. Eso ya se llama la especulación, la timba.
Entonces, y funcionó perfecto. Chile progresó básicamente porque pudo financiar sus actividades privadas a través de este sistema de jubilación, otras cosas. Sí. Era directa, muy importante. Por eso hay que ver un poco el ejemplo chileno, entender por qué está en esta posición. Claro que la izquierda y la zurda va a decir, pero hay diferencias. Bueno, pero el diferente está mucho mejor que antes que haga esto. Bueno, esa es otra discusión que en su momento. Sí. Te quería hacer una pregunta, Álvaro. Vos el próximo jueves es 25, hay un evento, pero el viernes 26 ¿podríamos seguir con esta nota a las 16 horas? ¿A las 16? Sí, muy temprano. No, en principio no lo sé porque tendría que ver un poquito cómo estoy, pero en principio desde ya que te digo que puede Bueno, ser, si no tengo agendado algo inamovible, muevo lo inamovible a otro momento y me presento la nota, así como no. porque Eso sería el viernes el día que, 26 a las 16 horas, ok, anoto y te porque así confirmo. sale también al aire en la radio Mundo Rural, sale al aire, digamos. Entonces pueden hacerte también preguntas la gente que nos escuche del norte argentino, porque son Muy todas las bueno, muy bueno. provincias del norte, sí. Entonces Sí, sí, sería sí, sí. al aire y seguiríamos hablando sobre estas nuevas pautas, estos nuevos programas y también a ver qué ideologías o qué propuestas trae, digamos, la población del norte argentino para que se tengan en cuenta, porque como decimos es la libertad de expresión, ustedes están abiertos a nuevas propuestas para saber qué es lo que necesita hoy el argentino para lograr ese Pero por, cambio, ¿no? pero Por por eso. supuesto, Y para nosotros recuperar esa partimos, seguridad, ¿no? También. nosotros partimos de nuestras políticas de primero escuchar las necesidades de la gente, norte argentino, que sea, y planteamos nuestras propuestas que dan soluciones a la necesidad de la gente. Todo siempre dentro del marco y el rumbo que te dije, de pautas liberales, obviamente. O sea, Claro, no, sí. ninguna va a ser para restringir la actividad. O sea, por ejemplo, eh, la ley de abastecimiento, desaguisado total, y que hoy la están aplicando. No sé si conoces bien cómo funciona, pero le permite al Estado meter sus narices dentro de la propia empresa privada. Que venga un funcionario y No, le diga, no, usted está produciendo poco o está produciendo mucho. Entonces el empresario dice, pero ¿cómo? Yo decido cuánto tengo que producir. No, yo lo decido, dice el funcionario. La prueba está que hace 3 días el Estado, en Argentina, impuso multas a determinadas empresas porque consideraba que no producía suficiente para abastecer el mercado. Un disparate. Un disparate. sí, Entonces yo, sí. empresario, le diría, venga usted, pero financie usted esa producción. A ver si quiere perder plata o lo que sea. No hay demanda. Si no hay demanda, yo voy a estar produciendo más. Bueno, hace el sentido común. Quienes no tienen sentido común son los estatistas. Esa ley de abastecimiento que dice, usted tiene que tener tal margen de comercialización, si no le pongo una multa. Un disparate, es bien totalitaria. Nosotros hicimos en su momento, nos opusimos a la ley de abastecimiento, creo que era un sistema totalitario. La empresa privada que fija sus propias reglas en materia de producción, en materia de contratar gente, en materia de márgenes de comercialización. ¿Y quién le va a decir que, y en materia de precios? En definitiva, los precios son controlados por quién, por el propio consumidor. Nadie va a pagar por una Coca-Cola de 200 pesos. Así que si querés sacar una Coca-Cola de 200 pesos, olvídate, el mercado te dice que no. Bueno, pero esa es la ley de la economía, oferta y demanda y cómo funciona. El populismo, el estatismo, el dirigismo no entiende eso. Va contra la ley de gravedad en todas estas cosas. Pero bueno, así nos tocamos de un 10.º piso porque creemos que la ley de gravedad no dice y nos chocamos contra el piso. Bueno, yo te agradezco muchísimo por este tiempo. Vamos a tener otra serie de notas y vamos a ir actualizando los temas si estás de acuerdo. Sí, De acuerdo a cómo lo no, que Karina. la gente en toda Argentina y también los argentinos que estamos en el exterior, que también somos Perfecto. votantes, pongamos nuestro granito de arena también con las experiencias que tenemos afuera
podemos hacer también comparaciones y ver qué aportes podemos dar para, en el ámbito liberal, para ayudar a nuestro querido país Argentina para salir adelante. Muy bien, Karina. Y eso, ese aporte que decís es fundamental, porque es muy importante ver las experiencias de otros países que hoy están a la avanzada, ¿no es cierto? ¿Por Sí. qué están tales países así? ¿Qué sistema de jubilación tienen, por ejemplo? ¿Qué sistema laboral? ¿Qué sistema, en fin, educacional? Es muy importante para establecer comparaciones y ver si esos ejemplos, que seguramente nos van a servir de gran aporte, podemos seguir nosotros en un Sí, pie a tierra. Así que, bueno, muchas gracias por esta oportunidad, Karina, de poder exponer nuestras ideas. Y con mucho gusto podemos continuar con otras propuestas y otras. no, encantada también. Vamos a organizar también un Zoom abierto con los argentinos en el exterior. Muy Y bien. me parece muy importante porque es muy productivo el que se conozcan las nuevas ideologías, darles a los argentinos una esperanza, que hay un nuevo cambio, que hay una nueva forma también de poder sacar adelante a este país y no ser destructivos, porque realmente tenemos muchísimas potencias. Yo creo que los argentinos tenemos recursos humanos y potencias, digamos, talentos que otras culturas no las tienen y ya de por sí porque somos un grupo de culturas diferentes que se han unificado y que hemos traído de cada país y de cada cultura el granito de arena y los conocimientos que hoy realmente se pueden llevar a cabo, ¿no? Yo creo que eso es el intercambiar, el dialogar, el renovar es lo que nos va a ayudar realmente a sacar a un país que, bueno, en este momento está en un, vamos a decir, en un periodo de transición, de Bueno, aprendizaje, de sacarlo adelante. no sé si podemos transición hacia qué lado, porque la transición puede ser hacia una situación mejor o una situación peor. Sí, El punto es crear las condiciones para que el país, y es cierto lo que decís, tiene un potencial inmenso, y imagínate un país que tiene estos recursos, ya naturales, recursos humanos. Los recursos naturales tenemos energía, tenemos alimentos, de tenemos todo, sí. de todo, pero eso hay que ponerlo en orden para que eso se transforme en producción y en beneficio para la gente que trabaja en esos sectores. Y eso, en fin, eso es lo que hay que hacer. Por supuesto que es interesante hablar, combinar estas ideas y además las ideas que se vienen y los nuevos, yo te decía al principio de la nota, que por ahí un puesto de trabajo que hoy existe, en 5 años desaparece, porque hoy la tecnología y la robotización está avanzando muy fuerte sobre las actividades. Los japoneses hace años, muchos años, inventaron la robotización en los automóviles. Y bueno, y hoy todos los sectores antes unían las tuercas a mano, ahora se unen las tuercas con los robots. Y eso hace años. Y ahora avanza sobre todos los sectores la tecnología. Vemos. Entonces eso hay que verlo también. Ahí hay un libro de Oppenheimer, que lo debes conocer, que es muy interesante porque tiene una visión del futuro en cuanto a las tendencias hacia los futuros empleos que se pueden tener, ¿cierto? Sí. Hay que atenderlo. En el momento que un señor privado puede mandar 3 astronautas al espacio es por algo, ¿no? Y que además ahora está creando un sistema de vías de viales, digamos, debajo de Miami para elegir el tránsito, también hay que entenderlo. Y eso, en fin, lo hacen los hombres y utilizando la tecnología y la robotización con que se viene. Por eso, si nosotros nos capacitamos, nos actualizamos, Actualización. nunca vamos a dejar Ac- de ser imprescindibles también para trabajo, va a haber siempre, tenemos que ser creativos y tenemos que Creativos. capacitarnos. Bueno, te agradezco Actualización. muchísimo, Álvaro, y nos vemos entonces Karina, el próximo viernes a las 16 bien. horas, directamente también en directo con la radio Mundo Rural de Argentina. Muchas gracias. Bueno, gracias, Karina. No, por favor, gracias a vos. Hasta luego.